usted un cristiano que cree que Jesús le va a salvar de un tiempo de angustia mundial horrendo? ¿Está esperando que lo llevará al cielo en lo que se llama el rapto? ¿Imaginas aviones sin piloto cayendo en picada a tierra, los coches vacíos chocando entre sí y los dejados atrás ansiosamente buscando a sus seres queridos desaparecidos? Predicadores, libros y películas enseñan esto, pero ¿es eso bíblico? ¿Cuán devastado se sentiría usted cuando junto con otros cristianos no sean raptados? Eso podría socavar toda la fe y la creencia en Dios. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que la Biblia realmente enseña acerca del rapto? La Biblia enseña de un tiempo futuro cuando trompetas sobrenaturales anunciarán la intervención de Dios en la historia humana. Espera escuchar el toque de trompeta y se levanta para encontrarse con Jesús. Pues bien, hoy vamos a explorar 4 pasajes bíblicos para ver si la Biblia realmente puede responder a la pregunta: ¿es real el rapto? Muchos cristianos creen que nos acercamos rápidamente a un tiempo de guerra, epidemias y desastres naturales. Algunos cristianos creen que ellos se salvarán de estas calamidades por medio de lo que se llama el rapto. El rapto es la enseñanza de que Cristo viene a arrebatar a los cristianos en las nubes antes de la hora profética de la gran tribulación. El libro del Apocalipsis habla de un tiempo cuando 7 ángeles tocarán 7 trompetas, cada uno anunciando grandes eventos durante el tiempo que permita el regreso de Jesucristo como Rey de Reyes. Un estudio cuidadoso de estas 7 trompetas muestra que la enseñanza del rapto pretribulación se basa en una mala interpretación de estas profecías. Son pocos los verdaderos cristianos que creen en el rapto. Sé lo que estás diciendo. Conozco a un tipo que está mal. Me refiero a que el rapto se menciona en la Biblia por el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Bueno, vamos a explorar ese pasaje junto con otros 3 pasajes bíblicos que se refieren al regreso de Jesucristo y lo que la Biblia realmente enseña. Si usted está esperando el regreso de Jesucristo, entonces lo que estamos discutiendo hoy es muy importante para ayudar a comprender el plan de salvación de Dios. No sea devastado cuando usted y otros cristianos no sean raptados. No deje que la enseñanza no bíblica socave toda su fe y creencia en Dios. Ok, así que vamos a empezar por observar en Primera de Tesalonicenses 4. Y aquí el apóstol Pablo escribe a la iglesia del primer siglo que estaban en Tesalónica. Él escribió: pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que durmieron. Ahora bien, en la Biblia vas a encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Jesús y Pablo, donde lo que tenemos es la muerte descrita como un sueño. Así que él está hablando de personas que han muerto. Él dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, está bien, los que estén vivos en la venida de Cristo, no precederemos o tienen algún tipo de beneficio sobre los que duermen o han muerto. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y escuche esta declaración siguiente, porque vamos a volver a ella. Y los muertos en Cristo resucitaron primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que hemos hecho es que hemos elaborado una ilustración para ayudarnos a ir a través de las 4 escrituras que estamos hablando hoy, para ayudarnos a buscar algunos hechos muy simples que se indican en estos pasajes y nos ayuden a entender lo que la Biblia realmente enseña acerca del rapto. Así que vamos a ver por primera vez en Primera de Tesalonicenses. Ahora vamos a ver una serie de hechos en este pasaje. En primer lugar, el periodo de tiempo. En realidad no nos los dice.
Solo dice que estas cosas van a suceder. ¿Dónde está Cristo en este pasaje? Ahora piense en lo que acabamos de leer. Es bastante obvio. Se dice que está en las nubes. Está bien. Pero esto es muy importante. ¿Quiénes aparecen primero? Bueno, es obvio. Él dice, los muertos son resucitados primero. Así que los muertos resucitan primero. Recuerda esa frase, porque vamos a volver a ella. Y entonces, ¿qué va a ser escuchado? La voz de un ángel y una trompeta. Así que aquí es lo que tenemos. Cristo viene en las nubes. Él reúne a los muertos y los vivos. Los que aparecen primeramente son los muertos, y ocurre con el sonido de un arcángel y trompeta. Este es el pasaje predominante utilizado para apoyar la enseñanza del rapto. Ahora bien, para comprender realmente este pasaje, debemos compararlo con otros 3 pasajes del Nuevo Testamento que describen estos mismos hechos. Por lo tanto, echemos un vistazo a lo que Jesús enseñó acerca de su segunda venida y el recogimiento de los santos en lo que se llama la profecía del Monte de los Olivos. Mucha gente le dirá que el rapto y la segunda venida de Jesucristo son 2 eventos separados, pero vamos a demostrar que se trata de un error en esta enseñanza. Se salvará a los elegidos, pero tal vez no en la forma en que muchos de ustedes se les ha enseñado. Ahora aquí está lo que Jesús dice en Mateo 24. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra llorarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, vamos a ver nuestra referencia de nuevo, y vamos a ver las diferencias y similitudes entre estos 2 pasajes. Mateo, ¿cuál es el periodo de tiempo al que Jesús describe aquí sobre su venida? Es después de la tribulación. Así que en Primera de Tesalonicense no tenemos una mención exacta del periodo de tiempo, pero ¿qué hacemos aquí en Mateo? Así que es después de la tribulación. ¿Dónde está Jesús? Bueno, Él está en las nubes. ¿A quién viene a recoger? A los elegidos. Los elegidos son los santos, son cristianos. Ellos son los que son suyos, que son de Cristo Jesús. Y lo que es muy importante aquí, también en la comprensión, es que Él viene con el sonido de una trompeta. Así que hay similitudes muy importantes entre estos 2 pasajes. No sabemos si son simultáneos aquí entre Primera de Tesalonicenses y Mateo, porque esto no le dice qué ocurre a la vez. Sabemos que Jesús aquí está hablando claramente de un tiempo después de la tribulación, o viniendo en las nubes. ¿Con quién se reúne? Con los muertos y los santos vivos, los elegidos. ¿Quién se menciona primero aquí? Primera de Tesalonicense dice los muertos, pero en el de Mateo no, que no lo dice. ¿Y qué se escucha? La voz de un arcángel y trompeta. Vemos pues que hay similitudes aquí, pero hay algunas brechas entre estos 2. Hay cosas que se mencionan en uno y no en el otro. Tenemos que resolver el problema. Podemos ver que hay similitudes notables entre lo que Jesús enseñó aquí en la profecía del Monte de los Olivos y lo que Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses. Aquí está la pregunta. ¿Están Jesús y Pablo hablando de 2 eventos diferentes o están describiendo el mismo evento? Entonces, ¿qué enseña realmente la Biblia acerca del rapto? La respuesta a esa pregunta no tiene que ser abrumadora. Hoy en día estamos buscando a los 4 pasajes proféticos bíblicos que describen el regreso de Jesucristo. Ahora hemos mirado en un pasaje en Primera de Tesalonicenses, donde Pablo escribió que los que están vivos en la segunda venida de Cristo no van a preceder o tener una ventaja sobre los que han muerto en la fe, porque
Y él claramente dice esto: los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros también hemos mirado la enseñanza de Jesús en la profecía del Monte de los Olivos, donde habló sobre la recopilación de sus seguidores de los 4 vientos o de todas las áreas del planeta, pero esto se dice que es hecho después de la tribulación. Ahora, ¿están estos dos pasajes describiendo los mismos hechos o son dos eventos diferentes? Tenemos 2 pasajes más para explorar que le ayudarán a armar las piezas de este rompecabezas. Si alguna vez se preguntó acerca de la enseñanza del rapto o ha estado dando este tipo de creencia por sentado, es necesario continuar a medida que exploramos lo que la Biblia realmente enseña. Así que vayamos y miremos nuestra tercera escritura, que también fue escrito por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Esto es lo que escribe: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. Usted ve esta misma referencia antes. Este sueño significa la muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados para que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que vamos a echar un vistazo ahora a este pasaje de 1 Corintios. 1 Corintios 15. Aquí Pablo está hablando de una resurrección de los muertos y un cambio de los santos a la inmortalidad. Y él nos da un periodo de tiempo. Él dice que es la trompeta final. Ahora bien, esto es muy importante porque cuando llegamos al libro del Apocalipsis, el anuncio de los grandes acontecimientos del tiempo del fin, antes del regreso de Jesucristo, se llaman las 7 trompetas. Así que sabemos que hay una 7ª trompeta o trompeta final. Así que esto pone en perspectiva de cuándo esto va a suceder. En la última trompeta ocurren ciertas cosas. No nos dice exactamente dónde está Cristo, donde los otros pasajes que hemos visto dicen en las nubes. Pero si sabemos que los muertos y luego los santos son resucitados, se cambian. ¿A quién se mencionó por primera vez en ese pasaje? Vuelva atrás y lea con mucho cuidado. Son los que han muerto, luego nosotros, los que se transforman. Y una vez más, ¿cuándo? Así que vamos a empezar a comparar esto a lo que leemos en la profecía del Monte de los Olivos. Y veremos que lo que Jesús está hablando y que Pablo está hablando aquí. Jesús dice después de la tribulación. ¿Qué sucede al final de la tribulación? El gran Dios del Señor, que consta de 7 trompetas, la última trompeta. Así que esto es lo que está describiendo. Estos 2 pasajes están describiendo el mismo evento. Jesús viene en las nubes. Esto no nos dice en 1 Corintios exactamente dónde Él está, pero sí sabemos que Él viene por los elegidos, que son todos los de Dios. Bueno, aquí están los muertos y los santos. Lo que sí sabemos en 1 Corintios, que los muertos resucitan primero. Eso es muy importante. ¿En el sonido de cuál trompeta? La última trompeta. Por lo tanto, 1 Corintios y Mateo 24 son los mismos hechos. Tenemos 2 pasajes que describen el mismo evento profético. Ahora vamos a mirar atrás en 1 de Tesalonicenses, porque recuerden, 1 de Tesalonicenses es la escritura más utilizada para apoyar un rapto pretribulación. Ahora recuerde que nosotros ya hemos demostrado que Mateo y 1 de Corintios están describiendo un evento posterior a la tribulación. 1 de Tesalonicenses nos dice que Cristo está en las nubes. ¿Con quién se reúne? Los muertos y los vivos. Mateo dice con los elegidos. 1 de Corintios dice con los muertos y los santos. ¿Quién se mencionó primero? Esto es muy importante. Los muertos son resucitados primero. Sabemos que en 1 de Corintios los muertos resucitan primero. ¿Cómo puede ser esto 2 eventos diferentes? Vamos a realmente pensar en esto y veamos esto en un minuto. 1 de Corintios, última trompeta. Muertos son mencionados primero. La última trompeta se encuentra al final, después de la tribulación, ¿verdad? Así que es el mismo relato de Mateo después de la tribulación.
lo que tenemos aquí en Primera de Tesalonicenses, que los muertos resucitados primero, o hay dos resurrecciones de los muertos, o estos dos eventos son a la vez el mismo evento. Al regreso de Cristo hay una resurrección. La Biblia habla acerca de una segunda resurrección, pero eso es después del milenio. Usted puede leer acerca de ello en Apocalipsis 20, así que esto es muy importante. Ahora estamos demostrando que en 1 Corintios, Mateo y 1 Tesalonicenses están describiendo los mismos hechos, lo que significa que este es un evento posterior a la tribulación. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Estos tres pasajes de la Escritura, 1 Tesalonicenses, Mateo y 1 Corintios, están todos describiendo los mismos hechos. Ahora tenemos un pasaje más que añadir al cuadro. El libro del Apocalipsis dice que habrá 7 eventos importantes que ocurren hacia el final de la tribulación. Estos eventos se llaman las 7 trompetas. En la última o séptima trompeta, Cristo regresa. Ahora aquí está lo que el apóstol Juan fue inspirado a escribir sobre los acontecimientos de la venida de Cristo en el libro del Apocalipsis. Ahora escucha esto. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora escucha, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. El evento que sucede al regreso de Cristo, esta es la primera resurrección. La segunda resurrección no ocurre hasta después del milenio. La primera resurrección ocurre al comienzo del milenio. Ahora recuerde, la resurrección es cuando los muertos en Cristo son resucitados. Ahora Juan continúa. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. De la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Lo que tenemos en Apocalipsis es la séptima trompeta. Sabemos exactamente cuándo es. Es en el regreso de Jesucristo. Y usted podría realmente entender esto. Si no solo se lee Apocalipsis 20, vuelves a Apocalipsis 19, 18 y verá cómo esto encaja. Y el sonido de la séptima trompeta. Y hay todos estos acontecimientos y el retorno de Cristo. Y la gente ve lo que baja al mundo. En este punto también sabemos que los muertos son juzgados y los santos recompensados. Cristo regresa al sonido de la séptima trompeta. Ahora vamos a vincular estos dos pasajes juntos. Séptima trompeta, trompeta final, después de la tribulación. Estos son todos los que describen los mismos eventos: Mateo, 1 Corintios y Apocalipsis. Ahora podemos ver que Cristo está descendiendo en la nube. Él viene a la tierra. Esperamos que en 4 de ellos, los muertos y los elegidos, los santos, son reunidos. Pero lo que es muy importante también es que en 1 Corintios y en 1 Tesalonicenses, los muertos resucitan primero. En el Apocalipsis, los muertos no son resucitados hasta el regreso de Jesucristo en la séptima trompeta. Ahora piensa en eso, solo un minuto. Los muertos no son resucitados hasta el regreso de Jesucristo en la séptima trompeta, o lo que Pablo llama la última trompeta. Esto quiere decir que esto no puede ser una resurrección de los muertos diferente a la que menciona 1 Tesalonicenses. Los muertos, la primera resurrección no es antes. La primera resurrección no es antes del regreso de Jesucristo, de pie en el monte de los olivos. Es después de la tribulación. 1 Tesalonicenses tiene que describir los mismos eventos que hay en estas escrituras. ¿Y cuándo ocurren estos eventos? En la séptima trompeta. Trompeta, trompeta. Todo encaja. ¿Y qué ha pasado con la teoría del rapto? Es que este evento se ha desacoplado de estos otros 3 eventos o pasajes.
pero no pueden estar desvinculados. Estos eventos son todos iguales. Y la clave es, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es Primera de Tesalonicenses. Ocurre cuando los muertos en Cristo suben. Mateo, 1 de Corintios, Apocalipsis, todos nos dicen lo mismo. Todos ellos suceden. La trompeta, la séptima trompeta, después de la tribulación, en el regreso de Jesucristo. Todos estos pasajes del Nuevo Testamento están describiendo los mismos hechos. Las personas que se reúnan con Cristo en el aire no pueden preceder a los que están muertos, porque los muertos se levantarán primero. Los muertos son resucitados al sonido de la séptima trompeta cuando Cristo regrese después de la tribulación. Cuando nos fijamos en estas escrituras, es un hecho evidente que hay poco apoyo para el rapto pretribulación. Jesucristo va a regresar por sus seguidores, pero será al final de la tribulación, en el sonido de la última o la séptima trompeta, cuando todos los elegidos y los muertos son transformados juntos. La trompeta sobrenatural suministra una clave para la comprensión de los acontecimientos, establecer el reino de Dios en esta tierra. Los elegidos recibirán la salvación, pero el rapto pretribulación no está apoyada por la Escritura. No será devastada cuando usted no sean raptados. No deje que la enseñanza no bíblica socave toda su fe y creencia en Dios. Se salvarán los elegidos, solo que no en la forma en que usted ha creído. Nos acompañan los presentadores de Beyond Today, Darius McNeil y Steve Mayer. Usted sabe, hemos estado buscando en la teoría del rapto hoy. Mucha gente cree, ¿realmente importa si usted cree en el rapto o no? ¿Qué tan importante es? Importa y mucho, como lo han demostrado muy bien en su carta el día de hoy, Gary. Tiene que ser bíblicamente correcta y mirar honestamente lo que dice la Biblia. Ponga juntas las escrituras sobre el tema para llegar a un entendimiento bíblico. Y la interpretación de tantos que han puesto al rapto no es bíblico como lo has demostrado. Poniendo todo junto como lo has hecho nos ayuda a entender esa gran esperanza y un propósito mucho más grande que Dios tiene en cuenta que solo el factor limitante, la enseñanza limitante del rapto. Creo que hiciste un buen punto en el sentido de que la gente sincera debe continuar para ver lo que la Biblia realmente dice. Así que si usted fuera a tomar ese pasaje en 1 Tesalonicenses y tiene un malentendido al respecto, pero cuando se empieza a ver cómo estos otros pasajes dan más detalle, así que espera un segundo. Esto no está hablando de algún rapto, está hablando de la resurrección. Y cuando comprendemos la verdad, nos da una comprensión mucho más profunda de lo que es el plan de Dios. Una cosa importante para recordar es que cuando Cristo vuelva, los que están vivos se transforman, se elevan en el aire para encontrarse con Él. No es como si no hubiera salvación. Si estabas esperando un rapto pretribulación y la tribulación comienza y las cosas malas comienzan a suceder, ¿realmente podría destruir su fe? Yo creo que sí. Creo que es un buen punto de que cualquier persona que cree en el rapto debe pensar, si como usted cree, van a ser arrebatados y usted no es raptado. Cuando estos eventos comiencen a suceder, la tribulación, el día del Señor, ¿cuál sería su reacción? ¿Sería causar un daño y perder la fe? ¿Haría que desconfíe en Dios y la verdad de su palabra? Además, creo que el engaño podría ser el resultado de un tiempo que viene. Y las escrituras hablan de engaños que llevan a aquellos que realmente lucharán contra Cristo en su venida. Y no creo que la gente que cree en el rapto quiera encontrarse en esa categoría. Lo que nos lleva de nuevo a otra buena razón para obtener el derecho de la verdad y creer. Y eso fortalece la fe en un Dios que va a hacer estas cosas que ocurran. Dios tiene un plan de salvación que tiene éxito por su poder. Los muertos en Cristo serán resucitados y sus seguidores que están vivos se transformarán y serán arrebatados juntamente en las nubes. Pero no van a estar en las nubes. Cristo viene a este mundo para salvar a la humanidad y establecer el reino de Dios. Esta es la esperanza para aquellos que anticipan su regreso. También le invitamos a unirse a nosotros en la oración Venga tu reino. Yo soy Gary Petty. Gracias por su atención.
nombre es Steven Anderson y soy el pastor de Faithful Word Baptist Church en Tempe, Arizona, y quiero educar a la gente sobre el rapto pretribulación porque es una creencia basada en ignorancia. Y confío que si la gente ve la evidencia, ellos llegarían a la conclusión que el rapto por supuesto viene después de la tribulación. Me llamo Roger Jiménez, soy el pastor de Verity Baptist Church en Sacramento, California. Yo fui enseñado que el rapto es antes de la tribulación. Nunca tuve razón para cuestionar este tema. Predicadores nos lo enseñaron y lo acepté, pero lo más que aprendí de esta doctrina, comencé a observar que no se encuentra en la Biblia, y yo siento que necesitamos enseñar la verdad al público. La doctrina del rapto antes de la tribulación es bastante nuevo. Nunca fue enseñado antes de 1830. 1830 es un periodo muy avanzado en la historia. Miles de años después de Cristo tuvimos la Reforma, tuvimos muchos teólogos. Quizás estás de acuerdo o en desacuerdo con hombres como Martín Lutero o Juan Calvino o muchos otros. El hecho es que habían cientos de libros, cientos de documentos y muchas predicaciones antes de 1830. Y no hay evidencia de nadie de ninguna denominación, de ningún tipo de cristianidad, que haya enseñado esta doctrina. Entonces tienes que hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las raíces de la doctrina del rapto antes de la tribulación? Uno de los primeros que proponían el rapto antes de la tribulación fue un hombre llamado John Nelson Darby. En 1839, él empezó a enseñar la doctrina llamada el rapto secreto. Después produjo su propia traducción de la Biblia en que removió versículos y corrompió importantes doctrinas bíblicas y manipuló pasajes claves correspondientes a la segunda venida de Cristo Jesús. John Nelson Darby, conocido como el padre del dispensacionalismo moderno, promovió su teoría sobre el rapto pretribulación adquiriendo aceptación entre bautistas cuando la imprenta de la Universidad Oxford publicó la Biblia de Estudio Scofield, a la cual contiene notas en los márgenes promoviendo el concepto de rapto secreto de Darby. Estas notas han causado que muchos cristianos adopten esta doctrina como si Dios mismo lo había dicho. De esta manera, el diablo ha usado estas notas de la Biblia de Estudio Scofield más que cualquier otra cosa para promover esta doctrina del rapto antes de la tribulación. ¿De dónde viene? Así es como entró a las iglesias. Aquí es de donde los pastores la adquieren. No viene de la Biblia, de cierto no procedió de la boca de Cristo Jesús, pero viene de la boca de Scofield. Las notas de Scofield enseñan la doctrina del rapto antes de la tribulación y te hacen creer que están en la Biblia, cuando en realidad no se encuentran ahí. ¿Y por qué la Biblia Scofield fue mandada a tantos seminarios y colegios y tantos predicadores jóvenes estuvieron leyendo la Biblia de Estudio Scofield? Empezaron a tomar el rapto pretribulación como un hecho y comenzaron a predicarlo. Ficción sobre el inminente rapto también alcanzó la generación de los 60s a través de películas de Don Thompson. Suddenly and without warning, literally thousands, perhaps millions of people just disappeared. A few eyewitness accounts of these disappearances have not been clear, but one thing is certainly sure. Millions who were living on this earth last night are not here this morning. La trilogía de suspenso de Thompson introdujo a una nueva generación de adolescentes a esta doctrina. Desde su apertura, más de 300 millones han visto un ladrón en la noche. En 1995, Tim Dehaas publicó la novela apocalíptica Dejados Atrás de Tim LaHaye y Jerry Jenkins. Esta serie ficticia describe a todos desapareciendo y nadie sabe a dónde están. Vehículos se accidentan, aviones estrellándose porque el piloto se desapareció. Y esta dramática representación del rapto antes de la tribulación se ha convertido en parte de la cultura americana y la gente lo ha aceptado como la verdad. Dejados Atrás vendió 63 millones de copias en el mundo, creando una serie de 16 libros y 3 películas adaptadas hasta la fecha. Pero Dejados Atrás es un trabajo de ficción. Para saber la verdad del rapto tenemos que verlo en las páginas de la Biblia en sí mismo. Vamos a empezar con el pasaje clave sobre el rapto. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, encontramos quizás el texto más famoso sobre el rapto. Esta es la enseñanza más clara de la Biblia sobre la venida de Jesús en las nubes
y nuestro arrebatamiento para encontrarnos con Él. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Entonces lo que está diciendo aquí es que Él no quiere que sean ignorantes acerca de los cristianos, los creyentes que han muerto, a los que durmieron en Jesús, porque Él no quiere que lloren o estén tristes como los que no tienen esperanza. Él dice, quiero que sepas que vas a ver a su ser querido otra vez si era creyente, porque la Biblia dice que cuando Jesús regrese, Él los traerá con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso dijo en el versículo 18, por tanto consolaos unos a otros con esas palabras. Por eso este pasaje se usa mucho en los funerales y la gente se consuela uno a los otros con esas palabras. Fíjese que en cada versículo Él nos hace ver el hecho que nosotros veremos a estas personas que han muerto. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descendrá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos uno a otros con estas palabras. El consuelo es que vas a ver a tus seres amados otra vez. Él dice, los verás de nuevo, porque si crees que Jesús murió y resucitó, así también a los que durmieron en Jesús traerá a Dios con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Él dice, consolaos unos a otros con esas palabras. No hay consuelo aquí mencionado que tú escaparás la persecución. Tampoco dice que no vas a pasar por la tribulación. No dice que no vas a sufrir. ¿Acaso estos versículos mencionan algo acerca de la tribulación? No. Él no dijo, consolaos unos a otros que no vas a ir a través de la tribulación. Consolaos unos a otros que dijiste un rapto antes de la tribulación. Eso no es lo que Él está diciendo. En este pasaje hay características que podemos ver acerca del rapto que nos ayuda a identificar el rapto en otros pasajes. Si nos fijamos en el versículo 16, dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Así que lo primero es que el Señor desciende del cielo con voz de aclamación y con la voz del arcángel, y quiero que tomes nota de esto, y con trompeta de Dios. Esa es la segunda característica del rapto. El Señor descenderá, después sonará la trompeta de Dios, y entonces la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos, tomad nota de esas palabras, arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Así que cuando ocurre el rapto, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, las características del rapto son, el Señor desciende, la trompeta suena, y somos llevados en las nubes. Vamos a Mateo 24 y ves los mismos elementos exactos en Mateo 24. Mira en Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación. Y a veces quiero preguntarle a la gente qué parte de después es lo que no entiendes. Pero dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. todos los mismos elementos. Jesús viene en las nubes, suena la trompeta, Él envía a los ángeles para reunir a sus escogidos. Te mostré esto porque quiero que entiendas que en Mateo 24, 29 a 31, vemos el rapto. Y cuando lo comparamos a 1 de Tesalonicenses, se coincide perfectamente. Vamos a Marcos 13. Marcos 13 dice más o menos las mismas cosas que dice Mateo 24. Es lo que podríamos llamar un pasaje paralelo. Vas a encontrar la misma predicación en estos dos pasajes. Puede ponerle lado a lado.
Dice en versículo 24, Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ahora, en este momento pudiéramos orar e irnos a la casa. Deberíamos ser capaces de cerrar nuestra Biblia y decir, ahí lo tienen amigos, es después de la tribulación. Pero no vamos a casa todavía, porque yo voy a demostrarte y comprobarte que esto está hablando acerca del rapto y que dice que es después de la tribulación. Mucha gente dice que no podemos usar nuestra doctrina de Mateo 24 porque está hablando solamente a los judíos. Entonces esas personas no consideran esta escritura porque algún experto decidió que Mateo es a los judíos, Marcos es a los romanos, Lucas es a los griegos y Juan es para el mundo. Oh, gracias Dios para incluirnos en al menos uno de los 4 evangelios. Pero ¿a quién se le ocurre esto? Quizás Mateo está dirigido a los judíos. Tal vez Lucas está dirigido a los griegos. Tal vez Efesios se orientó a los efesios. ¿Qué crees? Tal vez Hebreos fue dirigido a los hebreos. Tal vez Primera de Tesalonicenses se orientó a los tesalonicenses, pero cada promesa en el libro es mía. Cada capítulo, cada versículo, cada línea. ¿El libro de Tito no era solo para Tito? Ese fue un libro de corta duración. Es para que todos los creyentes lo lean. Es el Nuevo Testamento. Esto es lo que ellos dijeron. No, Pastor Anderson, no entiendes. Este sermón fue predicado acerca de los judíos, a los judíos, para los judíos. Jesucristo estaba predicando a los judíos en discurso de Olivet. Pastor Anderson, él estaba hablando a los judíos. ¿No lo entiendes? Cuando dijo en Marcos 13:24, después de aquella tribulación, y habló de la venida de Jesús en las nubes en el versículo 26, y la recolección de los escogidos en el versículo 27, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, eso se refiere únicamente a los judíos. Mira el versículo 37. Y lo que a vosotros digo, yo solo a los judíos le digo. No permitas que ningún predicador ni ninguna persona te diga que esto es para los creyentes. Es solamente para los judíos. Es solamente para la nación de Israel. ¿Es eso lo que dice Marcos 13:37? No. Dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Esa es la última palabra del capítulo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Y sin embargo, la gente todavía te dicen, este capítulo no está hablando a todos, solo está hablando a los judíos. Esto es para todo el mundo. Decir que este capítulo solo está hablando a los judíos es ridículo cuando claramente dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Velad. Mucha gente ve Mateo 24, 30 a 31 y dicen, bueno, a pesar de que parece el rapto y suena como el rapto, no es el rapto. Dicen porque en versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Y dicen, mira ahí, escogidos no son cristianos. Dicen, el escogido es Israel. Por lo tanto, Mateo 24 no es sobre el rapto, no es para los cristianos. Este capítulo es para los judíos porque habla acerca de sus escogidos. El asunto con eso es que debemos permitir que la Biblia sea su propio diccionario. Tengo aquí una lista de cada mención de la palabra escogidos en el Nuevo Testamento. No tenemos tiempo, pero yo pudiera mostrarte que cada vez se está hablando de las personas que son salvos. Gente piensa que la palabra escogidos está hablando de los judíos, porque en vez de estudiar la Biblia, ellos han estado leyendo comentarios y libros escritos por hombres. La Biblia de Estudio Scofield tiene una nota en Mateo 24 y dice que la palabra escogidos se refiere a Israel. Pero la Biblia se define a sí misma y la palabra escogidos, si lo estudias en el Nuevo Testamento, simplemente no es el judío. En el mismo Mateo 24 dice en versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas
y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Según este versículo, los escogidos no podrían ser engañados de falsos cristos y falsos profetas. No es posible. Pero sabemos que la mayoría de los judíos están engañados, no creen en Jesucristo. Todos los rabíes que los enseñan son falsos profetas, pero la palabra escogidos no significa judíos, significa los que son salvos. Aquí hay otro versículo que muestra claramente que escogido no significa Israel. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, etc. Es claro en toda la Escritura, si permites que la Biblia se define por sí misma, que los escogidos no son los judíos, no es la nación de Israel, los escogidos son los creyentes. Pueden ser griegos, pueden ser bárbaros, pueden ser de cualquier lugar. Si están vestidos en Cristo, ellos son considerados escogidos. Él dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, porque es el rapto de los creyentes. No importa si son judíos o gentiles, blancos o negros, los escogidos son aquellos que son salvos. ¿No es eso consistente con lo que dice en 1 de Tesalonicenses? Cuando dice que sonará una trompeta y que los creyentes serán arrebatados para estar con Cristo. Un poco más adelante en el mismo capítulo dice, pero de aquel día y hora nadie sabe. Así que nadie sabe el día ni la hora en que esto va a suceder. También más adelante dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que Dios nos está diciendo que no sabemos cuándo será. No sabemos el día ni la hora, pero nos dice que es después de la tribulación. Porque dijo que después de la tribulación, el sol y la luna se oscurecerán. Entonces Jesucristo viene en las nubes. Así que solo porque no sabemos el día ni la hora, no quiere decir que esto es algo que podría suceder en cualquier momento. Mucha gente lee en estos versículos y dicen, podría suceder en cualquier momento, cuando acaba de terminar de decirnos que es después de la tribulación. Primero viene la tribulación, después el sol y la luna se oscurecerán, entonces Jesús viene en las nubes en el rapto. La razón por la cual la gente piensa que el rapto es antes de la tribulación es porque confunden la tribulación con la ira de Dios. Una forma de comprobar que la ira de Dios y la tribulación son dos cosas distintas es que en Mateo 24 dice, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces, si vas a Apocalipsis 6, donde lees acerca de cuando el sol y la luna se oscurecerán, cuando sea abierto el sexto sello, ahí dice, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se volvió como sangre, exactamente lo que dice en Mateo 24. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas, caer sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, ¿cuándo comienza la ira de Dios? Cuando el sol y la luna se oscurezcan, es cuando dicen, el gran día de la ira ha llegado. Así que, si Mateo 24 dice que el sol y la luna se oscurecen después de la tribulación, y si la ira de Dios no comienza hasta después de que el sol y la luna se han oscurecido, ¿cómo pueden ser la misma cosa? Usualmente, cuando tratas de pedirle a la gente que te muestre pasajes sobre el rapto antes de la tribulación, ellos no pueden mostrarte ningún versículo que use la palabra tribulación. Tienen que mostrarte versículos que usan la palabra ira. Encuentran versículos que muestran que nosotros como cristianos no estamos bajo la ira de Dios y que somos salvos de la ira. Y ellos dicen,
¿Ves? Ahí mismo, la Biblia dice que no pasaremos por la tribulación. Pero espera un minuto. Tribulación e ira son dos cosas totalmente distintas. No hay ningún versículo que los creyentes de rapto pretribulación puedan mostrarte que use la palabra tribulación en él para probar su doctrina. Bueno, la ira de Dios y la tribulación son dos cosas totalmente distintas. A la mayoría de los cristianos les han enseñado en sus iglesias que estas dos cosas son la misma cosa. Y cuando tú tratas de decirles, nosotros vamos a estar aquí en la tribulación, esto es lo que ellos tratarán de decirte. No, Dios no derramará su ira sobre su propia gente. No hemos sido puestos para la ira. Pero espera un minuto, ¿es la ira de Dios lo mismo que la tribulación? No. Entonces, si tan solo pudiéramos hacer que la gente entiendan lo que significa la palabra tribulación, entonces entenderían que el rapto pasa después de la tribulación. Es que la gente tiene esta idea en su cabeza de que la tribulación es un periodo de 7 años donde Dios derrama su ira y envía fuego y azufre, convierte el agua en sangre y todas esas diferentes plagas. Eso no es lo que la tribulación es. Estos creen en el tan mencionado rapto pretribulación o el rapto que pasa antes de la tribulación. Vamos a analizar el término rapto pretribulación. Esto tiene 3 elementos en él. Pre, que significa antes, tribulación y la palabra rapto. La palabra rapto no se encuentra en la Biblia. El concepto del rapto está en la Biblia porque vemos a Jesús que viene en las nubes, la gente está tomada para reunirse con él en el aire, etc. Así que el concepto del rapto está ahí, pero la palabra rapto no es utilizada. La palabra tribulación está usada 27 veces en el Nuevo Testamento. Así que si el Nuevo Testamento menciona la palabra tribulación 27 veces, y mucha gente enseña esta doctrina llamada rapto pretribulación, ¿no debería uno de estos 27 versículos enseñarnos algo acerca de un rapto pasando antes de la tribulación? Ninguno de estos versículos dice nada acerca de que haya un rapto antes de la tribulación. Así que la gente que cree en eso tienen que apoyarse en muchas interpretaciones y tienen que explicártelo y siempre es muy complicado. Pero Dios quiere que nos entendamos la Biblia. Él no está tratando de engañarnos o confundirnos. Él quiere que sepamos la verdad. Él nos ama. Y cuando lees las 27 menciones de la palabra tribulación en el Nuevo Testamento, verás que ninguna de ellas enseña un rapto pretribulación. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 3, para que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros estamos puestos para esto. Este versículo es similar a capítulo 5, versículo 9, a menudo citado por los que creen en el rapto pretribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Así que los que creen en el rapto antes de la tribulación ignoran el versículo en capítulo 3 que dice que estamos puestos para tribulaciones, y en su lugar citan el versículo de capítulo 5 que dice que no estamos puestos para ira. Tribulación e ira son dos cosas diferentes. Así que en el capítulo 3 dice que somos dispuestos para las tribulaciones. En el capítulo 4 tenemos el rapto, y en el capítulo 5 dice que no estamos dispuestos para ira. Ese es el orden bíblico. En primer lugar, la tribulación, entonces el rapto, entonces la ira de Dios. ¿Fueron los cristianos del pasado libres de la tribulación? Los cristianos del pasado han pasado por tribulación, y nuestra generación no será diferente. Tal vez esto pasará en nuestra vida, tal vez no. Pero si esto sucede durante nuestra vida, vamos a atravesarla. Seremos matados por causa de Cristo, o con optimismo sobreviviremos este periodo y llegaremos al rapto. Otra mención de la palabra tribulación se encuentra en 2 de Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Observa cómo se mencionan la persecución
y la tribulación en el mismo aliento. ¿Por qué? Porque la palabra tribulación en el Nuevo Testamento a menudo se refiere a la persecución de los creyentes. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Juan dice en Apocalipsis 1:9, yo Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Luego en el capítulo 2 encuentras lo mismo dicho acerca de la iglesia en Esmirna. En el versículo 10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Juan estaba en la tribulación, la iglesia en Esmirna pasó por tribulación, todos los apóstoles en el libro de Hechos pasaron por tribulaciones, y algún día los cristianos pasarán por tribulación como el mundo jamás haya visto. En la gran tribulación algunos serán echados en la cárcel y algunos incluso serán matados por causa de Cristo. Eso es lo que la Biblia dice. En Hechos 14:22 dice, confirmando el alma de los discípulos, exhortándoles a que permanecieren en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es interesante que dice, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Claramente dice que cuando entremos en el reino de Dios será a través de tribulaciones, no de que entraremos al reino antes de la tribulación. Dijo él, ánimo, es grandioso que nos habremos ido antes de la tribulación. No, él dijo, mejor confírmalos. Es mejor que los reafirmes sobre ciertas cosas. Es mejor que los fortalezcas. Es mejor que sepan que deben atravesar mucha tribulación, entrar al reino de Dios. En 2 Corintios 7:4 la Biblia dice, grande es mi franqueza para con vosotros, grande es mi gloria de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Él no dijo sobreabundo de gozo porque no voy a haber tribulación. Estoy muy gozoso de que seremos sacados antes de la tribulación. Eso no es lo que él dijo. Él dijo sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Me maravilla que cuando buscas en la escritura la palabra tribulación, encuentras muchas referencias de creyentes diciendo que están atravesando por tribulación. Dice, en todas nuestras tribulaciones. No es algo por lo que los creyentes no atraviesen, es algo por lo que los creyentes han atravesado siempre. Mantengan en la mente, amigos, Dios no está tratando de confundirnos. Es el hombre el que te ha confundido. Son predicadores los que te han confundido. Son programas de televisión y películas las que te han confundido. Dios no está tratando de confundirte. Si dejamos que la Biblia sea nuestro diccionario y que la Biblia define las palabras por nosotros, encontraremos que la palabra tribulación no es la ira de Dios, es persecución, es aflicción, es dificultad. ¿Pensarías que alguien pudiera mostrarte un versículo entre esas 27 menciones que diga que el rapto pasará antes de la tribulación? Por otro lado, yo puedo mostrarte donde la Biblia dice claramente que después de la tribulación Jesús viene en las nubes y los escogidos serán tomados juntos con él en las nubes. Así de simple. Pero ellos que creen en el rapto por tribulación tienen que usar elaboradas interpretaciones y lógica y su bueno, como nosotros no sabemos el día ni la hora, quiere decir que puede suceder en cualquier momento, entonces debe ser que es antes de la tribulación. O te van a sacar una tabla complicada para explicártelo. Pero si tan solo tomas la Biblia y la lees tal cual es, lee el Nuevo Testamento comenzando en Mateo 1, cuando llegues a Mateo 24, ahí está, tan claro como el día, después de la tribulación, Jesús viene en las nubes. Dr. Kent Hovind es un evangelista famoso que por 38 años creyó y predicó el rapto pretribulacional.
Ahora está encarcelado y como está en prisión, ha estado estudiando la Biblia y se ha dado cuenta que el rapto pretribulacional no se encuentra en las Escrituras. Y queremos darle una llamada para aprender más sobre lo que le hizo cambiar de mente. ¿Qué le hizo darse cuenta que es después de la tribulación? Mi nombre es Ken Hoven. Yo fui maestro de ciencia en escuela secundaria por 15 años y después fui evangelista por 20 años predicando sobre la creación y la evolución. Y me convencí hace 3 años que lo que me han enseñado toda mi vida no es cierto. He tenido que cambiar mucho al desaliento de tantos de mis hermanos fundamentales a la post-tribulación posición preera. La Biblia dice que los burladores en los últimos días serían voluntariamente ignorantes de la creación, el diluvio y el juicio que viene. Bueno, pasé 20 años enseñando por todo el mundo acerca de la creación y el diluvio, pero yo evité la parte del juicio que viene porque yo mismo no lo entendía. El libro de Mateo capítulo 24, sermón de Jesús, los discípulos le preguntaron muy claramente cuál es la señal de tu venida y cuándo va a pasar. La misma historia es contada otra vez en Marcos capítulo 13 y Lucas 21. Así que copié páginas de la Biblia de todos los 3 de estos pasajes y los puse lado a lado para hacer las cuentas paralelas. Y una vez que usted ha escogido todos los detalles, se volvió cada vez más claro que la idea de rapto pre-tribulación no era cierto. ¿Por qué crees que tanta gente cree en el rapto pretribulación? ¿Por qué es tan popular esta doctrina? Bueno, porque contesta una problema embarazosa. Por ejemplo, los cristianos antes no podían contestar las preguntas sobre los dinosaurios y dónde ellos caben. Así que se inventaron la teoría de la breca y se lo creyeron. Yo pienso que la idea de un rapto pretribulación cae en esa categoría donde la gente, teniendo comezón de ir, eso es lo que quieren oír. Ellos quieren oír, oye, no vas a tener que sufrir. Pues Jesús dijo que había un tiempo de gran tribulación cual no había habido desde el principio del mundo. ¿Piensas que la Inquisición española fue mala? ¿O que el holocausto nazi con los judíos fue malo? ¿O la persecución romana a los cristianos? Será peor que todos esos juntos. Wow, eso es increíble. El mundo empieza con Caín matando a Abel, los malos matando a los buenos. Sí. Ha sido así a través de la historia. Y Jesús nos dijo, cuando te maten o cuando nos persigan, alégrase, porque grandes son sus premios en el reino del cielo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y de veras, tú estás encarcelado ahora mismo. Si realmente tomamos la definición bíblica de la palabra, ¿no dirías que estás pasando por tribulación ahora mismo? Oh sí, tribulación es lo que el mundo hace a nosotros, y ha pasado por miles de años. Jesús dijo, en el mundo tendrás tribulación. Estén de bien ánimo, yo he vencido al mundo. Los cristianos deben de esperar tribulación y recibimos grandes recompensas si los pasamos pacientemente. ¿Por qué el tema de esta clase es religión extremista? Esto puede caer en esta categoría en la mente de algunos, de pensar que habrá un fin del mundo literal y que llegará la segunda venida literal de Jesucristo. Por eso quiero explicarles en pocas palabras, les quiero dar una línea de eventos que pasarán de acuerdo a la Biblia y cómo pasará todo esto. Cuando entiendes la cronología, mucha gente piensa que el libro de Apocalipsis no tiene un orden cronológico, pero la frase después o después de esas cosas ocurre 10 veces en el libro de Apocalipsis. Dios nos está dando una orden de eventos. Es una manera ridícula tratar de estudiar la Biblia y negar que cuando la Biblia dice después no está en orden cronológica. Por ejemplo, en Juan 3:21 dice, pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. El versículo 22 dice, después de estas cosas. Y sería ridículo para mí decir, no, el versículo 22 viene antes que el versículo 21, cuando el versículo 22 dice después de estas cosas. Todos dijéramos, claro, así es como está escrito, y eso es lo que significa. Pero cuando llegamos al libro de Apocalipsis y 10 veces uno lee después o después de esas cosas, hay gente que dice, no está en orden cronológica. Es una manera incorrecta de leer la Biblia. Lo siguiente que vamos a ver que suceda proféticamente es lo que se llama la tribulación. La tribulación es un periodo en el que habrá muchas cosas que sucedan en esta tierra que serán catastróficas. Habrá hambres, habrá pestilencias, habrá guerra, una cantidad extrema de guerra. Mucha de la gente morirá de hambre y morirá de enfermedad. Muchas cosas horribles van a pasar.
Bueno, fuera de toda esta guerra y cataclismo que pasarán durante la tribulación, no cataclismo sobrenatural, sino los desastres naturales más bien, la guerra, el hambre, causado por los seres humanos. Va a haber un hombre que va a surgir y convertirse en un dictador de todo el mundo que se conoce como el Anticristo. Esto no es un cuento de hadas. Esto realmente va a suceder y de hecho ya podemos ver las señales que está empezando a suceder. La Biblia nos dice que algún día habrá un gobierno mundial. En este momento tenemos muchos gobiernos diferentes, todas estas naciones separadas. Bueno, un día la Biblia dice que todas las naciones se unirán entre sí y formar un gobierno mundial. Luego, una vez que ha formado un gobierno mundial, se le entregará todo el poder a una persona que va a ser la cabeza de ese gobierno, y esa persona es conocida en la Biblia como el Anticristo. ¿Quién ha escuchado hablar del Anticristo antes? Todo el mundo ha escuchado ese término. Biblia menciona el término Anticristo, porque la Biblia nos dice que hay una persona que vendrá algún día que es llamado el Anticristo. Antes de que Jesucristo regrese, habrá un impostor, un Cristo falso. ¿Entienden lo que quiero decir? El Anticristo es un tipo que se dice ser la segunda venida de Cristo, pero él es un impostor. Pero como los cristianos están siendo enseñados a esperar que Jesús regrese en cualquier momento, es perfecto porque adivina quién está realmente apareciendo, el Anticristo. ¿Por qué la Biblia lo llama el Anticristo? Debido a que hay un hombre que se llama el Anticristo singular, que dirá que él es Jesucristo. Cuando el Anticristo se presenta en la tribulación y diga, yo soy Jesucristo, van a aceptarlo como su Mesías. Mucha gente enseña, cuando Jesucristo venga en las nubes, los judíos finalmente se darán cuenta de que Él era el Mesías y lo va a aceptar. No, aceptarán el Anticristo. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Creo que el plan del diablo con el rapto pretribulación es conseguir que todos tengan la mentalidad de Jesucristo viene en cualquier momento. Estamos a la espera de Jesucristo en cualquier momento. Él podría venir hoy, Él viene hoy. Pero en realidad la persona que ha de venir es el Anticristo. Y el Anticristo cuando llegue será el jefe de un gobierno mundial y una religión mundial donde él afirma ser el Mesías. Se dice en el versículo 18 de 1 Juan 2, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el Anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. ¿Es aquella primera mención singular o plural? Así que han oído que el Anticristo singular vendrá, por lo tanto hay un Anticristo que viene. ¿No es así? ¿Pero no hay muchos anticristos incluso en este momento? Eso es lo que dice el versículo. ¿Quiénes son estos anticristos? ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo que niega al Padre y al Hijo. Para poder creer que Jesús no es el Cristo, tienes que creer que hay un Cristo y que no es Jesús. La palabra Cristo significa Mesías. La Biblia dice en Juan 1, hemos hallado al Mesías que es el Cristo. Así que la Biblia define la palabra Cristo como Mesías. Así que déjame preguntarle esto. ¿Puedes pensar en una religión por ahí que dice que hay un Mesías que viene, pero que no es Jesús? La religión judía enseña que hay un Mesías, pero no era Jesús. Todavía están esperando al Mesías. Ellos dicen que Jesús no era el Mesías y que todavía están esperando el Mesías. La Biblia dice que van a recibir el Anticristo como su Mesías. El cristianismo evangélico. Muchos de ellos serán engañados y pensaron, esta es la segunda venida de Jesucristo. Los musulmanes de hoy están a la espera de un gran profeta y un gran Mesías
por venir que será mayor que Mohammed. El presidente Ahmadinejad, presidente de Irán. ¿Quién ha oído de él? Presidente Ahmadinejad habló antes la Asamblea General de las Naciones Unidas un año o dos atrás, y cuando lo hizo, dio una breve sinopsis del Islam. The essence of the message of prophets is one and the same. Every messenger has endorsed the messenger before him and given glad tidings about the next prophet to come, who presented a more complete version of the religion in accordance with man's capacity at the time. This trend continued until the last messenger of God, who presented the perfection of an all-inclusive religion. Nimrod countered Hazrat Abraham. Pharaoh countered Hazrat Moses. And the greedy countered Hazrat Jesus Christ and Hazrat Muhammad, may peace be upon all our prophets. Y dijo que en Islam creen que Abraham era un gran profeta, Moisés fue un gran profeta, y luego estaba Jesús, y luego estaba Muhammad. Y básicamente lo que Ahmadinejad dijo fue que cada uno de esos hombres trajo más verdad que el que vino antes, de acuerdo a cómo la humanidad estaba preparada para recibirlo. Trajeron más iluminación y más detalle y más verdad. Dijo que en el futuro otro profeta vendrá que incluso será mayor que Muhammad, y traeré el siguiente nivel de iluminación. Así que Islam está en busca de una figura mesiánica que está por venir. Ellos están esperando al Imam Mahdi. O God, hasten the arrival of Imam al-Mahdi and grant him good health and victory, and make us his followers, and those who attest to his rightfulness. Los budistas están en busca de la venida del quinto Buda. Los que están en el Tíbet, que siguen el Dalai Lama, ellos creen que el Dalai Lama sigue siendo reencarnado en otra persona, el espíritu del Dalai Lama. Ellos van a creer que el anticristo es la nueva encarnación del Dalai Lama. Los musulmanes lo verán como el Imam Mahdi. Los cristianos lo mirarán como la segunda venida de Cristo. Los judíos lo verán como el Mesías. Todas estas grandes religiones se unirán alrededor de él, y la gente va a decir: ¿no es genial la forma en que todos estamos uniendo por fin? Estamos dejando de lado nuestras diferencias, y este hombre es tan maravilloso, y van a adorar a este hombre, este impostor, este anticristo, si va a venir. El gobierno mundial lo pondrá en el poder y darle todo el poder, y también declararán que Él es Dios. Pero la Biblia dice que aquellos que son salvos no serán engañados por Él. Tú le hablas a los cristianos acerca de un gobierno mundial, o hablas con ella acerca de una sociedad sin dinero en efectivo y todos estos diferentes puntos de control que se están creando, y el estado policial, y te llaman un teórico de la conspiración. Pero ¿puede alguien realmente ser un cristiano que cree en la Biblia y negar que habrá un gobierno mundial algún día? No creo que se podría leer la Biblia sin ver que el hecho de que siempre ha sido el plan del diablo para convener el mundo, como la caricatura del Pinky and the Brain. Él quiere un gobierno mundial. Él quiere ser Dios. Cuando este hombre está gobernando el mundo entero, Él ordenará que todos reciban lo que se llama la marca de la bestia. ¿Quién ha oído de la marca de la bestia? La Biblia dice que la marca de la bestia será algo en su mano derecha o en su frente, y que nadie podrá comprar ni vender sin tener esta marca. Gente a lo mejor leyeron esto hace cientos de años atrás y pensaron: ¿cómo puedes hacer esto? ¿No puedes pagar con efectivo? Este dinero que tengo en mi mano, esta nota de la Reserva Federal, es un pedazo de papel. No tiene ningún valor intrínseco. Cuando ves a una sociedad sin dinero en efectivo, más y más nos estamos alejando de usar dinero en efectivo. There will be a time when physical money is just going to cease to exist. So is paper money a relic of a bygone era? 95% of the transactions in America or more now have nothing to do with physical pieces of paper or coins. Have you ever wondered if one day cold, hard cash will simply cease to exist? It's a reality that some say that we should accept. Greenbacks and coins have become an inconvenience.
The principle is that we have to move this economy from a cash-based economy to a cashless economy. This involves the banks, it involves the telecoms companies, it involves providers of ATMs and POSs, it involves a cultural change. Just what do you call money these days? Is it a handful of coins and notes, or are cards taking over? And are some forms of money coming to the end of their lives? Supongamos que todas las tiendas en la ciudad digan no estamos tomando dinero en efectivo. Supongamos que ellos digan no estamos ni siquiera tomando cheques o tarjetas de crédito porque hay demasiado fraude, demasiadas tarjetas de crédito robadas y muchos cheques sin fondos. Tienes que hacer una transacción electrónica. Seamos realistas, el dinero en efectivo no vale nada de todos modos. Es un pedazo de papel. Pudiera ser dinero de Monopoly. No es oro, no es de plata. Entonces primero nos ha acostumbrado a usar pedazos de papel que no valen nada. Hoy puedo intercambiar ese pedazo de papel por bienes y servicios, pero si alguien dijera mañana ese dinero no vale nada, entonces no valdría nada. Te lo pueden hacer a ti y simplemente decir tu dinero en efectivo no vale nada. Ahora todo está solo en tu cuenta. Todo está atado con tu página de Facebook y YouTube y tu Gmail. Es magnífico porque no hay robo de identidad. No te tienes que preocuparse, dejaste tu billetera en la casa, no tienes que preocuparte que alguien le robe tu tarjeta de crédito. Todo es completamente sin dinero en efectivo. La mayoría de las personas solo tienen 7 o 10 días de comida en su casa. Así que si usted no puede comprar o vender, vas a tener muchos problemas. Y la Biblia dice que también va a haber una ley que dice que si no vas a adorar al anticristo, te van a matar. Este hombre es genial, está haciendo muchas grandes cosas, él está reuniendo a las personas, solo una pega, sube a bordo o ser condenado a muerte. Cuando oyes eso, o cuando aprendes eso, probablemente dirás, bueno, en ese caso, creo que todos vamos a morir, creo que todos vamos a ser decapitados. Y la Biblia habla de nosotros siendo decapitados, pero aquí está la cosa. Si esto se permite que continúe, tienes razón, todos los creyentes serían matados. Piénsalo, mirar a la tecnología, mira las cámaras de seguridad que están por todas partes, los satélites. Ahora la policía está utilizando aviones no tripulados con cámaras para volar y espiar a usted. ¿Has visto eso? Drones de vigilancia. Ahora te están instalando micrófonos en las esquinas para que puedan escuchar lo que estás diciendo. Y es como la novela distópica 1284. Esta es la forma en que nuestro país se está convirtiendo en una sociedad de vigilancia total. Antes tú simplemente te subías en un avión. Ahora tienes que ser molestado por el TSA. Ahora tienes que pasar por escáner de cuerpo desnudo. Tiene que tener identificación contigo en todo momento y la policía están constantemente. ¿Dónde está tu identificación? ¿Dónde están sus papeles? Sus papeles no están en orden. Y ese es el país en que estamos viviendo ahora. Y esto va a continuar hasta el punto en que va a ser muy difícil escapar de esta planeta prisión. Pero permítame decirle lo siguiente, no vamos a morir todos. Muchos morirán, muchos cristianos serán decapitados y matados por la causa del Cristo. Pero voy a decir esto, haremos que no maten a todos porque esto será abreviada. Y la Biblia dice, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y la Biblia dice que en medio de todo eso, Jesucristo volverá. Y cuando piensan que han derrotado al cristianismo, Jesucristo vendrá en las nubes, el rapto pasará y Dios comenzará a derramar su ira sobre la tierra. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces esta bestia, la Biblia dice que el dragón le dio su poder y le dio
su asiento y le dio su autoridad. Vea el versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Ahora, 42 meses suena como el tiempo y tiempos y medio tiempo y 1260 días. Él dice en el versículo 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Mira esto, el versículo 7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos. Ahora, vimos en el capítulo 12, versículo 17, que el objeto del dragón fue hacer guerra contra los que creen en Cristo. Aquí dice que se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos, para superarlos. ¿Quién va a ganar en esta guerra entre los santos y el diablo en la tierra? El diablo. Él dijo que iba a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así que Él no quiere que los cristianos tomen la marca de la bestia para evitar la persecución. Él quiere que todos los cristianos mueran. Tú dices, bueno, eso es deprimente. Bueno, acaba de leer hasta el fin del libro y verás quién gana al final. Pero Él dice en el versículo 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Versículo 8 sigue, y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Así que este hombre que se llama la bestia y tiene poder sobre todas las naciones, su objetivo es hacer guerra contra los santos, y la Biblia dice que todos en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. La Biblia dice que van a ser tan creíble y tan suave que iba a engañar a los elegidos si fuera posible. Pero Dios no va a permitir que ninguno de los que son salvos que sean engañados por este sujeto. Así que todo el mundo que es verdaderamente salvo, incluso aquellos que han sido engañados por la doctrina del rapto pretribulación, cuando empiezan a ver qué sucede, se darán cuenta, espera un minuto, esto está sucediendo, este es el anticristo, no puede tomar esto no es realmente Cristo. Así que cualquiera que no lo va a adorar va a ser matados. Y cualquiera que no lo va a adorar no puede comprar o vender. No solo vamos a ir a Walgreens y conseguir la marca de la bestia. No va a ser algo en el que solo se presenta en la oficina de correos. Ok, ¿puedo obtener mi microchip para que pueda comprar y vender? No, la Biblia es clara. Usted debe adorar al anticristo con el fin de recibir este microchip. En Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia. Y sigue en el versículo 12, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Así que aquí este hombre está demandando adoración. Sigue en el versículo 14 y 15, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le han sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese vida en la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Dices que en el mundo es la imagen de la bestia que se le da vida. Lo más que nos acerquemos a esto, creo que vamos a poder entender el tipo de tecnología
un poco mejor, así que realmente no sé exactamente qué tipo de imagen que va a hacer esto, pero puede hablar y hará que cualquiera que no dará la adoración sean matados. Ahora, esto me recuerda a Daniel capítulo 3. Nabucodonosor hizo una gran imagen y tenían que adorar a esa imagen, y si no adoran la estatua, fueron matados. Vea el versículo 16. Aquí está la clave. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 18 sigue: cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666 o 666. Este es un método que el diablo usa para hacer guerra contra los santos. También hace que sea imposible para los santos de comprar o vender, ya que no tienen la marca de la bestia, y la marca de la bestia solo va a ser dada a los que adoran a la bestia. Y los salvos, los que son santos, ellos no van a adorar a la bestia. La Biblia es clara en Mateo 24 y en otros lugares. Así que no van a ser capaces de comprar o vender, y que van a tener una sentencia de muerte sobre ellos. Ahora, imagínate un mundo donde no puedes comprar ni vender y donde hay un orden para que seas condenado a la muerte. ¿Te imaginas lo difícil que sería para sobrevivir en un mundo así? Y no dije en una nación, no dije en un país, dije en un mundo así. Los cristianos de hoy no están preparados para esto por nada. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Es necesario prepararse espiritualmente y estar listo. Tienes que estar listo, tienes que estar preparado. Es por eso que Dios nos advierte y nos advierte y nos advierte y nos advierte. Por eso Pablo advirtió a la gente de su generación. Él dijo: les advertimos. En verdad, cuando estábamos con vosotros, os dijimos antes que habíamos de pasar tribulaciones, y así tenemos que ser informados para entender que esto viene, para que podamos aguantarlo. Cristianos hoy no han sido advertidos acerca de los eventos que van a enfrentar durante la gran tribulación. En lugar de eso, pastores están enseñando que el rapto va a suceder antes que el anticristo comience su guerra con los fieles, y el que el rapto va a ser el primer evento en la línea de tiempo profética de Dios. Esta doctrina es conocida como inminencia y enseña que Jesús podría regresar en las nubes a cualquier momento y que no van a ser señales de su venida. Al contrario, hay eventos que necesitan tomar lugar antes de su llegada. Probablemente has escuchado esta doctrina que dice que Jesús podría venir hoy. ¿Quién ha escuchado antes? Es conocido como el avecinamiento. Ellos creen que Jesús va a venir a cualquier minuto. Yo le he preguntado a mucha gente cuando ellos me dicen que Jesús puede venir a cualquier momento, ¿dónde está eso en la Biblia? Lo que me dicen es: bueno, no tengo la información conmigo, no sé el capítulo exacto, pero yo sé que Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Yo digo: déjame ayudarte. Él lo dijo en Mateo 24:36. Déjame leerte lo que la Biblia dice, porque esta enseñanza es muy popular en la cristianidad hoy. Si te fueses ahora misma a una librería cristiana, ellos tienen toda clase de libros, videos. ¿Quién ha escuchado de la película Dejados Atrás? Completamente un cuento de hadas. No tiene nada que ver con la Biblia y es completamente antibíblico. La Biblia dice en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y la gente va a tomar este versículo y decir:
Aquí está, nadie sabe el día ni la hora. Esto significa que puede suceder a cualquier momento. Pero él dice, ese día nadie sabe el día o la hora. Entonces la pregunta es, ¿qué día? Es el día que él acaba de hablar acerca. Si regresamos al versículo 29, él dice, el día es después de la tribulación. Él dice en el versículo 29 de Mateo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidos. Él describe los eventos que van a suceder. Y él dice en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. No sabemos del día ni la hora, pero una cosa sí sabemos es que es después de la gran tribulación. Las personas que creen en el rapto antes de la tribulación hacen gimnasia mental. Las personas que creen en la doctrina del rapto antes de la tribulación, cuando les tratas de enseñar dónde dice exactamente qué sucederá después de la tribulación en Mateo 24, ellos dicen, eso no es acerca del rapto, no es el rapto. Y tú les preguntas, ¿cómo lo sabes? Y ellos responden, porque es después de la tribulación y por supuesto nosotros sabemos que el rapto es antes de la tribulación. Pero si tú les preguntas dónde exactamente en la Biblia dice que el rapto sucederá a cualquier minuto, ellos te dicen que nadie sabe el día ni la hora. Y tú les dices, pero dijiste que esto no tenía que ver con el rapto. Entonces cuando dice que es después de la tribulación, Mateo 24 no se trata del rapto. Y cuando dice, dos están en la tierra, uno fue llevado y el otro fue dejado, entonces eso es acerca del rapto de nuevo. No hay escritura que dice algo acerca del rapto antes de la tribulación. Es solamente una doctrina que no está basada en las escrituras de ninguna manera. Está basado en tradición, está basado en algún libro que alguien leyó. No es basada en la Biblia. No vino de la Biblia. No tiene sus orígenes de la Biblia. Yo encuentro que cada vez que explico esto a los cristianos que no son pastores, no tienen problema entendiendo esta doctrina. Son los predicadores que tienen un problema con esta doctrina, y es porque la doctrina del rapto antes de la tribulación es una doctrina muy popular. Si quieres ser popular, necesitas enseñar esta doctrina. Si tú estás enseñando que el rapto es después de la tribulación, no serás popular. Vas a ser odiado, vas a ser blasfemado, vas a ser rechazado por la mayoría de los pastores. Igualmente como Jesucristo nuestro Señor. Antes yo creía en el rapto antes de la tribulación. Es lo que aprendí cuando era niño y no tenía razón de cuestionarlo. Pero cuando aprendí la verdad y comencé a ver lo que la Biblia actualmente enseña, tuve que tomar una decisión personal. Si iba a predicar lo popular o si iba a predicar la verdad. Yo personalmente en mi vida he sido atacado. Gente han hablado mal de mí, simplemente por mi posición en la doctrina del rapto. Pero espero que si estás viendo esto o escuchando y estás empezando a ver la verdad en relación a esta doctrina, que nos ayudes y tomes un paso de fe a cambiar el rumbo y a cambiar lo que la gente sabe de esta doctrina para poder enseñarles que es falso. Otro verso importante es 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 hasta 3. Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis presentemente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está acerca. Dice, no está a la mano, no es el próximo evento que va a pasar. Por eso dijo, nadie nos engañe en ninguna manera, hablando del día del rapto, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces el
Señor no va a venir hasta que primero venga la apostasía y el hijo de la perdición sea revelado. Lo único que es inminente es que el anticristo va a venir. La Biblia nos dice que el día de Cristo no está a la mano. Él dice, si alguien trata de decirte que el día de Cristo está a la mano, esta persona está mintiéndote. Esta persona es un engañador. Él dijo, no dejes ser engañado ni por palabras, ni por espíritu, o inclusive por carta diciendo de nosotros que el día de Cristo está cerca. No dejes que nadie te engañe, pase lo que pasa. El día no va a llegar hasta que los acontecimientos pasen primero. Simplemente el rapto no puede suceder a cualquier minuto. El sol y la luna van a oscurecer antes que el día del Señor llegue. La Biblia es muy clara. El día llegará cuando llegue la apostasía y el anticristo sea revelado. El anticristo va a sentarse en el templo de Dios y va a proclamarse Dios. El anticristo va a estar en poder antes que el rapto suceda. Es así de simple. Pero si lees en Lucas 17, viene cronológicamente antes de Mateo 24, porque Mateo 24 es un pasaje paralelo con Lucas 21. Entonces, en Lucas 17, nosotros leemos acerca del primer incidente grabado de Jesús enseñando a sus discípulos acerca de esta doctrina. La Biblia dice en Lucas 17, 26, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Así la Biblia dice, el mismo día que Noé entró en el arca, Dios derramó su ira con el diluvio. En el versículo 28 y 29 dice, asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Vemos una ilustración del rapto cuando Lot fue sacado de Sodoma. Hay dos ángeles que van a Sodoma, la cual representa el mundo, y sacaron a los creyentes antes que la ira de Dios sea puesta sobre la ciudad. El libro de Apocalipsis enseña lo mismo. El Señor Jesucristo manda a sus ángeles y colecta a los que creen. Solo después de esto comienza a poner su ira sobre el mundo. Este modelo de dejados atrás donde todos desaparecen y todo el mundo dice, ¿dónde están? Eso no es lo que la gente estará diciendo. Porque la Biblia dice que el mismo día en que vamos a ser tomados, Dios comenzará a derramar su juicio. Dios empezará a enviar una lluvia de fuego y azufre en esta tierra. La gente sabrá que algo está sucediendo. La gente está corriendo para salvarse. La gente estará rogándole a las rocas que caiga sobre ellos y que los escondan a causa del fuego, del azufre, de la ira que está por venir. El mismo día que seamos sacados de aquí es el mismo día que Dios estará derramando su ira. Por eso es que la Biblia dice que cuando el sol y la luna se oscurecen, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Porque el mismo día, media hora después, Dios empieza a enviar fuego y azufre. Así en el capítulo 6 de Apocalipsis, el sol y la luna se oscurecen. Capítulo 7, la multitud de creyentes aparecen en el cielo. Capítulo 8, Él comienza a derramar su ira. Es exactamente lo que la Biblia enseña en Mateo 24. El sol y la luna oscurecidos y entonces el rapto. Es simple. Yo hablo con gente que cree en el rapto antes de la tribulación y ellos usualmente me dicen una de dos cosas. Ellos me dicen que el rapto ni siquiera es mencionado en el libro de Apocalipsis, que es una cosa bastante extraña de decir porque el libro de Apocalipsis cubre en gran detalle los eventos del fin de los tiempos. Dejar afuera un evento tan significativo como el regreso de Jesús en las nubes y todos los creyentes de todas las edades siendo arrebatados juntos con Él en las nubes es un mega evento.
Decir que no está mencionado en el libro del Apocalipsis, que eso ni sucede en el libro de Apocalipsis, es impensable. Pero ¿por qué es tan ridículo decir que el rapto no se halla en el libro de Apocalipsis? Muchos pretribulacionistas han intentado buscarlo y encontrar algo que pueden usar como el rapto que es antes de la tribulación. Y esto es lo que he estado escuchando. Apocalipsis 4.1. Y Apocalipsis 4.1 dice: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Esta es una voz como trompeta. No hay una trompeta en este versículo. Que está hablando y diciendo a Juan, singular, una persona, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y ellos dicen: ves, ahí está el rapto, ahí, un hombre siendo arrebatado. Ellos dicen que ese es el rapto. Lo ridículo de esto es que ellos ni siquiera están leyendo el versículo 2, porque en el versículo 2 dice: y al instante estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo. El rapto no se trata de un espíritu ascendiendo al cielo. El rapto es una resurrección del cuerpo. Vamos a ser arrebatados físicamente en el aire. Este no es un tipo de cosa donde nuestros espíritus suben. La Biblia es clara que el rapto es una resurrección del cuerpo, literal. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con Él, seremos arrebatados en nuestros cuerpos. Así que este rapto espiritual de una persona, Juan, definitivamente no es el rapto. Y si estás creyendo que este es el rapto, estás aceptando una interpretación muy vaga. A mí siempre me enseñaron cuando era niño que cuando fuese el rapto estaría viviendo mi vida y luego simplemente desaparecería. Pero es mucho más grande que eso, porque la Biblia dice que todo ojo lo verá. Vamos a ver el sol y la luna oscurecerse. Dice en Lucas 21 que cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, Él dijo: levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Imaginen lo que será el momento en que el sol se oscurezca. Es como una entrada a Hollywood. ¿Han visto alguna vez la gente famosa entrar en cualquier lugar? Siempre tienen las luces papadeando, los canones y el humo y todo eso, y quieren impresionar a la gente. ¡Hey, mira a mí! Si lees Apocalipsis capítulo 6, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, cualquiera de los pasajes que describen el sol y la luna oscurecerse, es realmente asombroso cuando lo ves. Y cuando el sol y la luna se oscuren, eso va a captar la atención de toda la gente en la tierra. Pero también dice que va a haber un terremoto, por si en caso estás ciego, todavía vas a tomar atención. Y entonces en ese momento de oscuridad total, Jesucristo viene en las nubes, iluminando el cielo completo. La Biblia dice que va a iluminar todo el cielo como el relámpago que ilumina de un extremo a otro del cielo. Y miraremos arriba y veremos a Jesucristo viniendo en las nubes. Sabremos que en cualquier momento seremos arrebatados para estar con Él. Espero vivir para ver ese día. Yo no sé si eso vaya a suceder durante nuestra vida. Espero que esto suceda durante mi vida. Espero poder soportar esa persecución y tribulación. La idea de que ocurre una segunda venida secreta donde la gente después tendrá que averiguar lo que pasó simplemente no es cierto. Va a tener la atención de todos en esta gran entrada hollywoodense. Estás correcto, porque en Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Nota que dice viene. Esa es la próxima vez que Él venga. Él viene en las nubes y todo ojo lo verá. A los incrédulos esto es algo que los va a asustar. La Biblia dice que cuando ellos lo vean viniendo en las nubes, estarán lamentándose, estarán llorando, estarán asustados. Pero para aquellos de nosotros que estemos esperando su aparición, vamos a estar entusiasmados.
estaremos excitados. Me encantaría que Dios use esta película para abrir los ojos de la gente a la verdad. Recuerdo cuando era más joven, ni siquiera me gustaba leer el libro de Apocalipsis, porque creía que no podía entenderlo, o que cada vez que lo leía me preguntaba, ¿realmente dice eso? ¿O realmente quiere decir eso? Cuando tuve la oportunidad de saber la verdad acerca del rapto, el entendimiento de las Escrituras se abrieron para mí. Ahora me encanta leer el libro de Apocalipsis. Cuando lo leo, lo entiendo tan claro. Creo que si podemos alcanzar al movimiento de cristianismo, el movimiento de fundamentalistas, el movimiento de los bautistas, y logramos abrir sus ojos a este tema, se podría provocar un amor a la palabra de Dios y un avivamiento para la palabra de Dios y un avivamiento del estudio de la palabra de Dios, y podríamos hacer grandes cosas para Dios. La razón por la que hicimos esta película no es para dividir puntos doctrinales o solo para corregir a alguien cuya interpretación de las profecías bíblicas sea un poco diferente a la nuestra. Ese no es el punto. Estos eventos son eventos reales que sucederán. La Biblia nos dice que habrá un gobierno mundial único, que habrá una religión mundial, que habrá una moneda mundial. Esto no es solo una teoría de conspiración que la gente puede ignorar. Estos eventos realmente van a suceder. Habrá gente que será matada en masas. Va a haber persecución. Será diferente a todo lo que el mundo ha pasado, y los cristianos no están preparados para eso porque ellos han creído en la mentira del rapto antes de la tribulación. Dirás, Pastor Jiménez, ¿por qué importa esto? Importa porque la doctrina del rapto antes de la tribulación es una doctrina que nos enseña que no importa lo que hagamos, no importa lo que pase, moriré en paz o simplemente voy a vivir mi vida tomando mis vacaciones, dándome una buena vida, y un día simplemente desapareceré antes de que algo malo suceda. Esta enseñanza, siendo impartida a millones de personas, creo que es lo que ha causado que nos volvamos tan flojos y satisfechos con nuestro cristianismo. Necesitamos predicar, necesitamos educar a la gente y decirles, viene la persecución, vete en tus vacaciones y haz todas las cosas que tengas que hacer, pero empieza a fortalecer a tu hombre interior, empieza a leer las Escrituras, empieza a caminar con Dios y a conocer a Dios, empieza a estudiar la Biblia, porque puede haber un día cuando te la quiten para siempre. Hoy tenemos libertad para reunirnos, para abrir la Biblia, para predicar la palabra, pero puede venir un día cuando esta reunión que estamos ahorita sea ilegal, cuando esta Biblia sea legal, cuando el hacer lo que hacemos ahorita sea ilegal. Si tuviéramos un corazón para Dios, alcanzaríamos a la gente con el Evangelio del Señor Jesucristo. Todo lo que tengo que decir es esto. Cuando venga la persecución, cuando te pidan ponerte la marca de la bestia en tu mano derecha o en tu enfrente, tú te vas a acordar este sermón. Por eso lo dijo Jesús y por eso se los digo yo. Dirán, ¿esto es para asustarnos? No, la Biblia dice, en el mundo tendréis tribulación, pero ten ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo creo en el rapto, es una doctrina bíblica, pero el rapto viene después de la tribulación. Hay una palabra, digamos, nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, que sería todos los eventos que tienen que ver con el regreso de Jesucristo a la tierra. Pero hay personas que hacen divisiones en los términos. Para mí la segunda venida es el regreso visible de Jesucristo a la tierra, que tiene varias fases. La primera sería el rapto o el arrebatamiento, que es la palabra, ¿verdad?, que aparece en la Biblia, arrebatamiento. Seremos arrebatados. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5 y Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Ahí se habla del arrebatamiento. Dios toma a su iglesia y se la lleva con él.
Para mí, la toma al final de la gran tribulación. Para mí la gran tribulación pasó. Que son 7 años, ¿verdad? Por lo que dice Apocalipsis y lo que dice Daniel, 7 años en los cuales el enemigo va a hostigar de manera la más fuerte de todas las épocas al pueblo del Señor. Pero hay hermanos que enseñan que la segunda venida del Señor tiene una primera fase, que es que viene un rapto secreto donde Dios se lleva a su iglesia, se queda aquí Israel que se convierte a la fe de Dios. En esos 7 años Israel va a estar bajo un anticristo gobernándolo, y al final de esos 7 años cuando regresa la iglesia con el Señor y los que salieron de la gran tribulación, que son 144,000 victoriosos, ¿verdad? Esa es la forma en que la mayoría de la gente lo cree. Son las dos posturas más tradicionales. Digamos, o a la mitad, digamos, que sería los primeros 3 años y medio cuando todavía el anticristo no se manifiesta con toda su maldad, y a la mitad es cuando es arrebatada la iglesia. Y están también las 4, los que no creen, ¿verdad? En esto. Y consideran que Apocalipsis es un libro de lo que ya pasó, ¿verdad? Y hay que orar por estas personas.